Estimados hermanos, el tema de hoy jueves es la comunión con Dios y unos con otros. Estos días estamos separados por el confinamiento en nuestras casas y ello impide que nos congreguemos en la casa de Dios para dar culto a Dios y para proclamar su palabra de salvación y de santificación. La pregunta que nos hacemos es si el tiempo y la distancia pueden mermar o eliminar la comunión que los creyentes tenemos con Dios y unos con otros. Hablemos en primer lugar de la comunión de los creyentes con Dios. La Biblia dice que los creyentes debemos tener y mantener la comunión con Dios. Esta comunión no es una mera relación religiosa, ceremonial o ritual, sino una experiencia real de su gracia y de su amor. Pablo habla en segunda a los Corintios 13:14 de que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y esa experiencia real en la gracia y el amor de Dios habla de una posesión personal de la salvación. Dice Pablo en segunda a los Corintios 8:9 que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esa comunión con Dios, consecuencia de ser salvos, entiende el lugar que cada una de las personas de la Trinidad tiene en la salvación. La comunión de la salvación es con Dios el Padre. Dice primera de Juan 1:3 que nuestra comunión es con el Padre. Y tener comunión con el Padre es entender que su papel en la salvación es la entrega por amor eterno de un Salvador para redimir a un pueblo formado por personas de todos los tiempos, naciones y condiciones. La comunión de la salvación es con Dios el Hijo. Dice Pablo en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tener comunión con el Hijo es entender que Él se ofrece por gracia en lugar del pecador, echando sobre sí la culpa y el castigo que éste merece para redimirle. La comunión de la salvación es con Dios el Espíritu Santo. Dice Pablo en Filipenses 2:1-2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Tener comunión con el Espíritu Santo es, por tanto, sentir, por su presencia en el corazón del creyente, el consuelo, el afecto y la misericordia de Dios mediante la confirmación de que somos sus hijos, de que somos salvos, de que somos de Cristo. Dice Romanos 8, 9 y 16, el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por tanto, ¿qué es tener y cómo se tiene la comunión con Dios? La comunión con Dios es una relación de experiencia, del amor íntimo y real que experimentan los que están dentro de su voluntad redentora. Dice Proverbios 3:32 que Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos.
Dice Juan 15, 14 al 15, que Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La relación con Dios, que no experimenta de forma real su presencia y su poder en fe, gozo y esperanza, es una relación vana y estéril que conduce a seguimientos temporales y frustrados de los caminos de Dios. La comunión con Dios es una relación basada en el temor de Dios, que es una consideración de respeto y sumisión incondicional a Él y a su voluntad revelada en su palabra, las Escrituras. En el Salmo 25, 14 se dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Sin temor de Dios no hay posibilidad de ser sabios y de conocer los asuntos profundos de Él. Su pacto es el plan y propósito eterno de salvación de Dios. Sin temor de Dios no es posible conocer los asuntos profundos de Dios relativos a la salvación y a la vida eterna. En Jeremías 9, 23 al 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El más grande bien que puede tener una persona en esta tierra, según el texto que hemos leído, es entender y conocer a Dios. Entender y conocer a Dios. Ambas cosas. Quienes tienen comunión íntima con Dios, le conocerán. Le conocerán tanto a Él como a sus obras, según hemos leído. Y en segundo lugar, hablemos de la comunión de los creyentes unos con otros. Esta comunión se produce en la misma medida en la que se tiene comunión con Dios y con su salvación. En 1 de Juan 1:3, el apóstol dice que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Según este texto, la comunión con Dios es fundamental para tener comunión con otros creyentes. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado de Dios, eso os anunciamos, dice el texto, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en Filipenses 1:5, Pablo reconoce que estos, los filipenses, mantenían con él una comunión en el Evangelio
desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día en que Pablo los conoció, desde el primer día en que Pablo les habló del Evangelio, los filipenses mantenían una comunión real con Pablo. Porque quienes conocen de verdad a Dios, quienes conocen mucho y bien a Dios, tendrán mucha y buena comunión con otros cristianos. Los que poco conocen a Dios, poca comunión tendrán con otros cristianos. Por tanto, los creyentes tienen comunión unos con otros en muchas cosas. La palabra comunión habla de tener una unión común. Comunión, unión común. Una comunión en muchas cosas. Cosas tales como la salvación. Los creyentes tienen comunión unos con otros en la salvación, por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, para limpieza y perdón de sus pecados. Dice Hechos 2:44 y 47 que todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Mirad la relación entre la fe en Cristo y la comunión, el estar juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y dice primera de Juan 1:6 al 7 que si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por tanto, no puede haber comunión cristiana con quienes creen que hay salvación por otro camino o por otro nombre que no sea Jesucristo. Es imposible. La primera base, el primer fundamento de la comunión cristiana es tener a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Los creyentes en Cristo también tienen comunión unos con otros en la misma doctrina o enseñanza de la palabra de Dios. Dice Hechos 2:41 y 42 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Puede haber relación. Puede haber relación entre personas que de alguna manera se consideran cristianos. Puede haber relación, pero no comunión cristiana. No comunión verdadera. Porque la comunión cristiana verdadera es entre quienes sustentan las mismas enseñanzas, las mismas creencias en la palabra de Dios. Quienes sustentan enseñanzas ajenas o contrarias a la palabra de Dios no pueden tener comunión con aquellos que siguen las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. Por tanto, los creyentes en Cristo tienen comunión en Él, en la salvación que viene de Él y en las enseñanzas que Jesucristo y sus apóstoles nos transmitieron, que están reveladas en la Biblia. Por eso los cristianos siempre apelamos a la Biblia para todo aquello que creemos, para todo aquello que debemos vivir.
Además, los creyentes tienen comunión unos con otros cuando se reúnen para dar culto a Dios. Dice Hechos 2:41 al 42, 44 y 46, que los que recibieron su palabra se añadieron aquel día como 3.000 personas y que perseveraban en la comunión unos con otros. Y sigue diciendo, en las oraciones. Y que todos los que habían creído estaban juntos, perseverando unánimes cada día en el templo, alabando a Dios. Este texto nos habla de una comunión en la congregación, en el acto de congregarse, los creyentes, los hijos de Dios, para dar culto a Dios. No puede haber comunión cristiana con quienes viven su fe a su manera, sin integrarse y sin comprometerse en una misma congregación o iglesia local. La verdadera comunión produce congregación, produce estar juntos, en armonía, para dar culto, gloria y honra a Dios y para extender su evangelio y para conocer su palabra y para servirle y para mostrar el afecto fraternal los unos hacia los otros. Los creyentes también tienen comunión, expresan su comunión unos con otros cuando toman la Santa Cena. Dice Hechos 2:42 y 44 que los creyentes perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es una forma de hablar de la Santa Cena, el partimiento del pan. Dice Pablo en 1 Corintios 10:16 que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Tomar la Santa Cena no es una opción. Hay cristianos, tristemente, que lo tienen como una opción. Si quieren, la toman. Si no quieren o no les apetece, no la toman. Hay cristianos que hace siglos que no toman la Santa Cena. Tomar la Santa Cena es un mandamiento del Señor Jesucristo para los cristianos que tienen comunión con Él y con todos sus hermanos. Dice Pablo en 1 Corintios 11:23 al 24, que yo recibí del Señor, dice Pablo, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mirad ahora, haced esto en memoria de mí. Jesús, al instituir la Santa Cena, al hablar de ella, dice, haced esto en memoria de mí. No lo dejó al criterio de cada uno. No lo dejó para que cada uno decidiera si tenía bien hacerlo o no hacerlo, sino dijo, haced esto en memoria de mí. Por tanto, quienes no toman la Santa Cena, creyendo que no están pecando, sí lo están. Y la prueba de ello es que se abstienen de tomar la Santa Cena, que es un mandamiento de Dios. Un mandamiento de Jesús. Los creyentes tienen comunión unos con otros en la verdad y en la luz de Dios. Veíamos hace poco
que los creyentes somos sal de la tierra y luz del mundo. Dice Juan en primera de Juan 1, 6 al 7, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Un verdadero creyente no puede tener oído para la oscuridad y para la mentira. Un verdadero creyente no puede dar crédito, no puede dar cabida a la mentira, porque de hacerlo se convertiría en un transmisor de la mentira y del error, dejando de ser luz. Por tanto, un verdadero creyente es movido por el Espíritu Santo siempre hacia la verdad, por el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Es movido hacia la verdad. Un verdadero creyente tiene la tendencia a creer la verdad y a desechar la mentira. Toda forma de mentira, provenga esta de cualquier lugar. Porque Él, el creyente, es luz. Debe ser un transmisor de la luz y de la verdad. Y los creyentes tienen comunión en la luz y en la verdad. Los creyentes tienen además comunión unos con otros en las cosas materiales que giran en torno a la obra de Dios. La obra de Dios es eminentemente espiritual, obviamente. Pero en torno a ella hay cosas materiales, como puede ser tener un lugar de cultos. Un lugar de cultos pues, incluye pues, gastos, mantenimiento, incluye pues una serie de compromisos. Y los creyentes que tienen comunión, verdadera comunión, también participan en una manera justa, correcta, adecuada, en todas esas cosas materiales, alrededor de las cosas de Dios. Dice Hechos 4:32 que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un verdadero creyente no usa las cosas materiales para generar discordia con sus hermanos. Antes, al contrario, las usa para unirse a ellos y para crear espacios de concordia. Los creyentes que tienen comunión unos con otros no tienen comunión con los incrédulos. Dice Pablo en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Un creyente puede tener relaciones diversas con personas no creyentes, tales como familia, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Pero no puede tener comunión con ellos. No puede tener comunión con ellos. Porque la comunión solo puede darse entre verdaderos cristianos que comparten todas las cosas que hemos mencionado. La salvación, la palabra de Dios,
el culto a Dios, la verdad, solo con otro cristiano de verdad, se pueden compartir plenamente estas cosas. ¿Cómo se manifiesta la comunión que los creyentes tienen unos con otros? En primer lugar, la comunión que tenemos unos con otros se manifiesta en una unión y en un acuerdo, en la fe, en las cosas de Dios. Esto significa tener comunión, estar de acuerdo. No por imposición, no por obligación, no para quedar bien. Dice Hechos 2, 42 y 44, que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Mirad ahora, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todo esto era libre y voluntariamente. Nadie los obligaba. No se puede obligar a alguien a tener comunión. No se puede obligar a alguien a estar de acuerdo. No se puede obligar a alguien a algo tan profundo, tan íntimo, tan real como es la comunión. Es algo que tiene que partir de dentro del corazón. Por esa experiencia real con Dios de la que hemos hablado y por ese compartir esa misma experiencia con otros que también son igualmente salvos. La comunión de los creyentes unos con otros no es algo, por tanto, no es algo temporal, que se mantiene en condiciones ideales. Es algo que comienza y dura para siempre, en todo tiempo y circunstancia. Es una unión alegre y gozosa, no solo libre y voluntaria, sino alegre y gozosa, que lleva a los creyentes a interactuar, es decir, a hacer cosas en común, a desear hacer cosas en común. Dice Hechos 2, 46 al 47, que los creyentes comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Algo tan simple como comer juntos, lo hacían los creyentes porque tenían comunión. Si para comer juntos es necesario tener comunión, imagínense para servir a Dios, para proclamar el Evangelio, para ocupar ministerios. La comunión de los creyentes, unos con otros, produce felicidad. La Biblia habla de los creyentes como bienaventurados, felices, dichosos. La comunión de los creyentes produce un deseo de juntarse unos con otros. Quienes no tienen comunión no sienten deseo de reunirse, de congregarse, de estar con otros hermanos. No sienten ese deseo. No tienen comunión. Y es el pecado propio el que genera la infelicidad. Y la infelicidad, a su vez, evita el contacto con otros hermanos. La comunión entre creyentes es una unión sincera y honesta, libre y voluntariamente, hemos visto,
gozosa y alegre, pero también sincera y honesta, compartida desde la generosidad. Esa unión se comparte desde una actitud de desprendimiento, de entrega. Dice Hechos 4:32 que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La comunión de los creyentes unos con otros no puede darse cuando hay hipocresía, cálculo y avaricia. La comunión de los creyentes unos con otros es una unión en el mismo sentimiento de amor y de misericordia. Dice Pablo en Filipenses 2:1-2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este texto es muy importante para entender lo que es la comunión de los creyentes unos con otros. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La comunión de los creyentes unos con otros depende del grado de afecto que hace pequeño cualquier roce, cualquier agravio que pueda producirse entre hermanos. Toda relación humana produce roces. También entre los creyentes pueden darse roces. Pero el afecto empequeñece la ofensa, empequeñece el roce, empequeñece el agravio. Por el contrario, la falta de afecto engrandece la ofensa. Esas personas susceptibles que se sienten muy afectados, muy ofendidos por cualquier cosa, por cualquier pequeñez que puedan percibir de otros cristianos, en el fondo es que aman poco, aman muy poco. El amor y la misericordia hace que los cristianos gestionen las ofensas que, como he dicho, se pueden dar en todas las esferas, en todos los ámbitos de la relación humana. Pueden haber problemas. Pero el amor y la misericordia gestionan la ofensa para olvidarla, para borrarla, para siempre. La comunión cristiana es una unión que trasciende al tiempo y al espacio. Dice Pablo en Filipenses 1:3-5, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El tiempo no desgasta la unión y el amor entre los creyentes. Dice Pablo en Filipenses 1:7-8, me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hacía mucho tiempo que Pablo no veía a los filipenses, que no podía reunirse con ellos, no voluntariamente, obviamente. Pablo estaba en la cárcel, preso por el Evangelio.
acusado injustamente por los judíos y encarcelado por los romanos. Pero él desde la cárcel le dice a los filipenses: os tengo en el corazón. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Por tanto, la comunión de los creyentes unos con otros no se rompe ni mengua por la distancia que los separa, ni por el tiempo que pasa sin que puedan verse por causas ajenas a su voluntad. Hermanos, hemos hablado de la comunión con Dios y de la comunión de los creyentes unos con otros. Y hemos dicho sobre la comunión de los creyentes con Dios que debe ser genuina y no confundirla con falsas relaciones religiosas superficiales. Es una experiencia real de la gracia y del amor redentor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos dicho que tienen comunión con Dios los que desde el temor y la obediencia están dentro de su voluntad redentora. Y sobre la comunión de los creyentes unos con otros, hemos dicho que la tienen en la salvación, que la tienen en las enseñanzas de la Biblia, en la congregación periódica para dar culto a Dios, en la toma de la Santa Cena y en el compromiso con la verdad y con la luz. Y que la tienen cuando entre los creyentes hay una unión y acuerdo que perdura en el tiempo. Cuando interactúan con gozo, con sinceridad, con generosidad, cuando se muestran el mismo amor y misericordia que no decae en el tiempo ni en la distancia. Tenemos una comunión real con Dios a través de una experiencia genuina de salvación con Él, a través de la fe en la sangre de Cristo derramada en la cruz. Tenemos un mismo sentir y compromiso con la fe en Cristo, con la verdad de la palabra de Dios, con la Iglesia y con el testimonio del Evangelio. Que Dios nos ayude a todos a poder contestar a estas preguntas afirmativamente. Que Dios nos bendiga. Amén. Grande es Jehová y le damos loor por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad.
Oremos. Señor, te damos las gracias porque te conocemos, porque tú has tenido a bien conocernos primero a nosotros, porque tú has tenido a bien abrir nuestros corazones para poder conocerte de verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el plan eterno de salvación, por la entrega de tu Hijo y por la obra del Espíritu Santo que ha abierto nuestros corazones a ti. Ayúdanos, Señor, a tener y mantener una comunión fraternal con otros hermanos que tienen la misma experiencia de salvación contigo, que tienen a Jesús, tu Hijo, como Salvador, que tienen a tu palabra como la única verdad, como única norma de fe y de conducta. Ayúdanos, Señor, a congregarnos para darte culto. Ayúdanos a tomar la Santa Cena en comunión contigo y en comunión con otros hermanos. Ayúdanos, Señor, a tener una relación con otros hermanos profunda y a entender que esa relación profunda con otros cristianos no podemos tenerla con quienes no creen en ti, con quienes sirven a los ídolos, a las tinieblas, a la mentira, al engaño. Ayúdanos a saber distinguir. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra que ni el tiempo ni la distancia pueden corroer la comunión que tenemos contigo y los unos con los otros. Padre, te suplico que en estos días de confinamiento nos ayudes a mantener la comunión, leyendo la palabra en nuestras casas, escuchando conjuntamente estas predicaciones, estas exposiciones de tu palabra, orando los unos por los otros y estando dispuestos a servirte en el momento que tú tengas a bien usarnos para tu gloria y para tu honra. Te seguimos pidiendo por los mayores, por los enfermos, por los sanitarios, por los que tienen que operarse, como José de Segovia y Otto, como María, como Moisés. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Y guárdanos del mal y del maligno. Gracias, Padre, porque eres un Dios de misericordia y de gracia, que estás con nosotros y que nos ayudas y bendices en medio de los tiempos. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que Dios bendiga a todos. Amén.